Bentrovati a tutti. Padre Ringrazio gli Sergio organizzatori Pellegrini, del Sergio convegno. Pellegrini. Saluto tutti i presenti, Iglesia en el Divino. religiose. Intervengo Agradezco a los organizadores del Congreso por la invitación. Saludo a todos los presentes, a las autoridades religiosas y questo civiles. convegno vostro Participo mediante una videograbación porque no me fue posible asistir en persona al Congreso. Este encuentro fu de celebrato nel ustedes 150° anniversario sucede exactamente 10 años después del cuarto Congreso Internacional sobre la Sierva de Dios Luisa Picarreta, in Italia, que fue celebrado en el 150° aniversario de su nacimiento al cielo y se llamaba Iglesia en el Querer Divino, que se desarrolló en Corato, Italia, del 23 al 26 de abril de 2015. En aquel congreso asistieron más o menos unas 650 personas provenientes de Italia y de varios países de Europa, de Canadá, de los Estados Unidos, México, El Salvador, de Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Nigeria, Filipinas, Corea del Sur y Australia. Estuvieron presentes obispos, sacerdotes, consagrados, laicos, representantes de grupos y asociaciones. Muchos declararon en aquella ocasión haber experimentado la alegría de sentirse parte de una gran familia extendida por todo el mundo. Se vivió un verdadero clima de fraternidad, en el cual parecía que todos pudieran hablar un mismo idioma. Una familia que había crecido espontáneamente alrededor de la figura y de los escritos de Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad. Estoy seguro que también ustedes en estos días en que se encontrarán experimentarán sentirse una familia como hermanos y hermanas que han recibido la misma herencia, la de conocer y poner en práctica el don del vivir en el querer divino de Jesús. Esta posibilidad que el Señor nos concede como expresión del amor de Dios por cada hombre y cada mujer tiene un testigo privilegiado, una persona en quien fueron depositados todos los conocimientos para que fueran transmitidos a lo largo del tiempo a todas las generaciones. Se trata de la sierva de Dios Luisa Picarreta, quien respondió a la llamada de hacer vida en la divina voluntad, recorriendo un camino extraordinario en el cual Jesús la condujo como su único maestro. En esto, su experiencia es única, enriquecida con dones extraordinarios que recibió sin mérito alguno, sino por pura gracia. Sin embargo, al Señor le ha complacido que el testimonio de Luisa nos llegara también hasta nosotros, con el propósito, con la finalidad de que se pudiera repetir en la propia medida y única para cada uno de nosotros. Su misma experiencia, es decir, la de poder hacer vida en su santa y divina voluntad. El don es gratuito, como lo fue para Luisa. No hay ningún mérito, no hay ninguna característica que pueda hacernos más aptos o idóneos que otros para recibirlo. Hoy quisiera que prestáramos atención a un hecho que tiene un valor extraordinario y que, si no se comprende bien, puede dar lugar a muchos equívocos y errores, hasta el punto de impedirnos acoger verdaderamente el don de vivir en el divino querer. El hecho es este: el don nos llega por manos de la Iglesia,
es decir, por su mediación. Questa mediazione della La Chiesa Iglesia es la venga mediadora Deus, del è don, propria della porque sua se stessa coloca natura. entre nosotros y Il Concilio Jesús Vaticano como un II, puente seguro. nella Costituzione dogmatica Lumen Esta Gentium, mediación de la ci offre Iglesia, una si se definizione observa della bien, Chiesa, proprio in questo es senso, propia de su misma quando naturaleza. afferma El che Concilio la Chiesa Vaticano II, en la in Constitución Cristo, dogmática in Lumen qualche Gentium, modo il nos sacramento, ofrece una ossia definición de il la Iglesia segno e precisamente lo en este strumento sentido, cuando dell'intima afirma unione que con Dio. la Iglesia es en Cristo, Non è mia en cierto intenzione modo, el ora sacramento, spiegare es cos'è la decir, el Chiesa. signo y el Ci instrumento bastino de le la diverse íntima immagini unión con Dios. che ci sono offerte No es mi per intención indicarla ahora e che ritroviamo explicar nel qué es la simbolo della Iglesia, fede. Vediamo que nos questa basten verità las diferentes è imágenes que evidente se nos nella vita di ofrecen Luisa, e para soprattutto indicarla, nella finalità representarle que stessa encontramos del en libro el di símbolo de Cielo, la fe. così come il Signore ha voluto si Veamos que esta chiamasse verdad quello es che noi evidente indichiamo en la anche vida de con Luisa il nome y di sobre todo Diario della Serva en di la Dio, finalidad Luisa misma del Piccarreta. libro del cielo, así como el Señor Luisa quiso que se racconta llamara che sin da quando lo era que molto también piccola conocemos ha como ricevuto el diario de la manifestazioni sierva de straordinarie Dios, da Luisa parte di Dio, Picarreta. con le quali la sua vita è stata Luisa plasmata nos gradualmente cuenta que a ricevere desde quel que era muy dono di cui pequeña abbiamo detto. recibió Queste manifestaciones manifestazioni extraordinarias de parte de erano Dios, talmente mediante natural las per cuales lei su vida che era fue convinta modelada fossero comuni a tutti gradualmente e non una para cosa recibir speciale. aquel don del que hemos hablado. Per tale Estas ragione non manifestaciones manifestò mai eran a tan nessuno naturales para quello che ella vedeva, que estaba ascoltava e che le convencida de que succedeva. eran comunes a todos Pur y no vivendo algo una intensa especial. vita ecclesiale Por esta razón, e avendo nunca frequenti manifestó a nadie relazioni lo que veía, con il sacerdote escuchaba confessore, o le non sucedía. confidò mai nulla di straordinario, anche perché Aún non viviendo una voleva intensa vida che alcuno eclesial y pensasse teniendo frecuentes che lei fosse relaciones straordinaria. con su sacerdote confesor, Tutto cambia però nunca le a un dato confió punto della nada sua de vita. lo extraordinario, All'età di 17 también anni porque no quería è que colta nadie da un improvviso pensara stato que ella di era una, o sea, ella fuera del suo corpo, extraordinaria. Sin che embargo, todo questa cambia en un volta si punto rende dado de su vida. visibile a A tutti. los 17 años, Sappiamo Luisa che sarà fue l'inizio di sorprendida quello por un che repentino Luisa estado de chiamerà rigidez il suo corporal, solito stato, che poi que esa l'accompagnerà vez fino all'ultimo se hizo giorno della visible sua a vita. todos. Sabemos Sappiamo que esto será el presto inicio Luisa de lo capirà que Luisa che non llamará c'era su altra estado via per habitual liberarsi da quella rigidità y que la se non la acompañará hasta el último benedizione día de di su un vida. sacerdote. Questo fatto Sabemos que costituisce después, un poco después, cambiamento Luisa comprenderá que fondamentale no había otra nella manera vita de di Luisa, liberarse a de tal aquella punto rigidez más che que da por la questo bendición de un momento inizia sacerdote. quello che lei Este hecho chiamerà la constituye vita nuova. un cambio fundamental La en la novità vida de Luisa, è al costituita punto dalla que desde presenza este nella momento sua vita empieza del para ella sacerdote, lo que della llamará figura su del vida confessore. nueva. La Non novedad voglio raccontare tutte le está vicende constituida che por sono la legate a questa presencia figura nella vita del di Luisa. sacerdote, Ci può bastare del confesor en su in vida. questa parte, in questo momento, No quiero di relatar leggere aquí quanto todos los Luisa stessa episodios scrive relacionados nel primo con esta volume figura en la del vida de Diario Luisa. a riguardo del Basta ruolo del confessore nella sua vita. En Si este fa momento riferimento alla con necessità leer lo que ella di misma cambiare dice. il Escribió en el confessore, primer volumen de su perché diario respecto al l'Agostiniano, papel del padre confesor en su Cosma vida. lo Iodice, Allí che se per la hace prima referencia a volta la l'ha necesidad aiutata a rinvenire de dal suo cambiar de stato di confesor, irrigidimento, non può più recarsi da lei. porque el agustiniano, el padre Cosma lo Iodice, quien por la primera vez la ayudó a salir de su estado de rigidez, ya no podía acudir a verla. Entonces fue llamado el sacerdote diocesano don Michele de Benedictis, quien se puede considerar el primer confesor de Luisa y que ya desde niña la conocía. Cito ora una pagina del diario. Entonces así es como Luisa narra este paso de un confesor, del padre Cosma, Incominciai a poco a don Michele. ad aprire il mio interno.
Cito ahora una página del diario, donde, por lo que encontrándome con el nuevo confesor, comencé a abrirme poco a poco en mi interior. Muchas veces el Señor me mandaba que manifestara al confesor lo que Él me decía. Y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía, me reprochaba severamente. Y en ocasiones llegaba a decirme que si no lo hacía esto, Él ya no volvería más. Esto es para mí el dolor más amargo, que los demás sufrimientos comparados con este no me parecen más que hilos de paja. Por eso, era tanto el temor de que realmente Él no volviera a mí, que hacía cuanto más podía por manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también estaba impulsada a decirle de dónde procedía semejante estado, qué me sucedía cuando yo estaba en aquel adormecimiento, cuál era su causa. A veces me mandaba manifestarlo, ora me obligaba con precepto de obediencia y otras veces me ponía el temor de que pudiera yo vivir en la ilusión o en el engaño, viviendo de mí misma, mientras que si lo manifestaba el sacerdote, podría estar más segura y tranquila, puesto que el Señor nunca permite que el sacerdote se equivoque cuando el alma es obediente. Así Jesucristo, por una parte me impulsaba y por la otra parte me parecía que a veces ambos, el confesor y Jesús, se entendían entre ellos. De este modo logré manifestar mi alma. Esta es la cita del primer volumen del diario. Así, entre Jesús y Luisa, ahora ya hay un tercero, el confesor. Nada Jesús le mandará a Luisa que el confesor no deba dárselo como obediencia. Porque, cito todavía a Luisa, el Señor nunca permite que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Luisa manifestó desde el principio y reiteró muchas veces que esta mediación para ella era la pena más amarga de todas sus penas. Escribe aún en el primer volumen de su diario y lo leo. Señor, ¿cómo ha sido que hiciste esto? ¿Cómo es que ahora, entre tú y yo, quisiste poner un tercero? Y este tercero, que además no quiere prestarse. Mira, podríamos estar tan contentos los dos. Cuando tú querías que yo sufriera, yo enseguida aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Ahora se necesita otra mano. Te lo pido, libérame, que así estaremos contentos, más contentos los dos. Pero Jesús nunca contentará a Luisa en esta petición. Siempre se necesitará la intervención del sacerdote para liberarla. Pero también debemos considerar que el mismo libro de cielo existe por voluntad del segundo confesor, quien fue don Gennaro di Gennaro, quien, poco después de asumir la guía de Luisa, fue movido por una inspiración interior a darle la obediencia de escribir día tras día todo lo que le sucedía. Con esta petición, con esta orden, a la cual Luisa será fiel con inmenso sacrificio, se realiza un paso fundamental en la vida de Luisa.
quien se convertirá en la secretaria de los conocimientos de la divina voluntad. ¿Qué nos dicen estos breves apuntes sobre la vida de Luisa? ¿Qué nos manifiestan? Ciertamente la conciencia de que Luisa y sus escritos pertenecen a la Iglesia. El libro del cielo es, antes que nada, un don para la Iglesia, dado para contribuir al cumplimiento de su misión de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios, como dice la Constitución dogmática del Lumen Gentium. Podríamos decir que Luisa ha desempeñado y continúa desempeñando un servicio a la Iglesia. Basta pensar en la obra invisible pero eficaz de su intercesión, en su testimonio de santidad y en la transmisión fiel de la doctrina que el Señor fue tejiendo en su corazón durante largos años de postración en cama. Este servicio a la Iglesia es, en cierto modo, heredado por todos aquellos, o dado en herencia a todos aquellos que han encontrado en los escritos de Luisa alimento espiritual e inspiración de vida. Cada uno personalmente podrá responder a este llamado de ser misioneros del reino de Dios. Sin embargo, todavía existe, a mi parecer, también otro servicio que podemos realizar juntos como familia en la divina voluntad. El hecho de que ustedes estén reunidos durante algunos días en este congreso y sobre todo el esfuerzo de tantos por organizarse en grupos, en asociaciones, es una exigencia que brota de nuestro ser Iglesia en la divina voluntad. Creo que de esto debemos tomar una conciencia aún más clara. Desde hace años nuestros obispos nos invitan a fortalecer los vínculos de comunión eclesial, a no concebirnos como mónadas aisladas o átomos aislados, ni en algunos casos contra la Iglesia, en oposición a la Iglesia, sino que nos invitan a cultivar nuestra unidad, porque somos parte de la Iglesia, que es una. Nos invitan a confiar en la asistencia maternal de la Iglesia, que nos ayuda a interpretar correctamente la doctrina celestial custodiada en el libro del cielo. Y sobre todo, nuestra misión como familia en la divina voluntad es la de llegar a cada hombre y a cada mujer con un mensaje de esperanza y de luz. En un mundo que parece no tener otra herencia que la guerra y la violencia, anunciar que Jesús nos dona su misma voluntad como prenda de una felicidad que ni el dinero ni las cosas de esta tierra podrán jamás otorgar. Nuestro compromiso de caminar en fraternidad y en alegría es al mismo tiempo nuestra misión. De esta manera podremos ofrecer nuestra contribución a la misión de la Iglesia. Pero para comprenderlo mejor, quisiera con ustedes que miremos la vida de la sierva de Dios Luisa Picarreta y que entendamos cómo ciertos aspectos pueden estar presentes también en nuestra vida hoy. Como Luisa, podemos anunciar la misericordia de Dios con el vivir en el divino querer de Jesús. Toda la historia de Luisa resplandece por su constante referencia al amor de Dios. Ante todo, ese amor se expresa en su progresiva inmersión en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para ella, la meditación cotidiana del don de su vida en la encarnación, muerte y resurrección fue una verdadera escuela de misericordia.
En esta escuela aprendió qué significa ser objeto de la inmensa predilección de parte de Dios y cómo es posible responderle con el don total del propio corazón. Aprendió viviendo en el taller de Nazaret, cómo cada acto humano de Jesús dio valor infinito a la vida ordinaria de todos los hombres y mujeres y cómo la Sagrada Familia impregnó de amor celestial toda relación afectiva. Sobre todo, recibió la tarea de ser anunciadora del exceso de amor con el cual Dios en estos tiempos tan tristes quiso ofrecer a los hombres la posibilidad de vivir en la unión más estrecha con Él mediante el don de la comunión de voluntades. Vivir la propia vida en la voluntad divina de Jesús. De esto, Luisa fue hecha misionera. Con ella también nosotros somos llamados a ser anunciadores para todos del inmenso don de poder vivir en la divina voluntad como hijos, no como siervos. Son muchos los hombres y mujeres de nuestro tiempo que se sienten lejos de Dios, que esperan poderlo encontrar, que no tienen la luz para gozar plenamente del don de la vida. Reconocer y anunciar todo lo que Dios ha hecho por cada ser humano al crearlo, al salvarlo y al santificarlo, es el compromiso que la Iglesia espera de nosotros. Todavía, como Luisa, podemos ofrecernos a nosotros mismos para interceder por todos. Por ejemplo, la oración de los giros. Si Dios colocó en la vida de Luisa un tesoro tan extraordinario, este no quedó sin fruto, porque ella nunca escondió el talento que había recibido, sino que respondió con generosidad al amor de Dios, no solo por sí misma o para sí misma, sino en Jesús, y como Jesús se ofreció totalmente por todos y para todos. Signo de ello, en su larga postración de cama, que duró casi 70 años, se ofreció víctima en unión con Jesús, el Cordero Pascual, completamente unida a la voluntad de Jesús y estable en una fusión de amor. Oró a nombre de todos los hombres y de todas las criaturas para dar al Padre Celestial la gloria que todos deberían darle. A esta oración de intercesión que realizan la Virgen María y los santos, la Iglesia también nos llama a nosotros, queridísimos hermanos, mediante ese método característico de los giros que Luisa practicó y enseñó. Otro punto. Como Luisa, podemos cultivar la fraternidad y custodiar la eclesialidad. En torno a Luisa se formaba y se sigue formando familia. También este congreso es una prueba de esto. Quienes frecuentaban su casa siempre platicaron de una mujer que sembraba paz, confianza, perdón, amor, comprensión. Verdaderamente Luisa fue un nudo de unión. A su alrededor creció visiblemente un pequeño pueblo, imagen del gran pueblo que es la Iglesia. Un pueblo que también hoy sigue creciendo y se difunde. Ciertamente las tentaciones de encerrarse en los propios grupos o de vivir en un cierto individualismo espiritual están siempre al acecho. No podemos estar en paz si entre nosotros falta la unidad y la comunión. No podemos estar tranquilos si no estamos en comunión con nuestros obispos. No podemos llamarnos hijos del divino querer si no tenemos la certeza, la seguridad, al menos intencional, de ser hermanos en el divino querer. Respecto a esto, quisiera releer el compromiso
que los participantes del Cuarto Congreso Internacional del 2015 asumieron al concluir aquellos días extraordinarios. Estoy seguro de que se trata de compromisos que también podemos renovar hoy. Al término de la celebración eucarística conclusiva de aquel congreso se leyó este texto, sellado con el gran aplauso como testimonio de la aprobación de todos. Quiero releer este texto con ustedes. Al término de este congreso, en referencia al Congreso Internacional de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, en el 150º aniversario de su nacimiento, nombrado Iglesia en la Divina Voluntad, con la ayuda de la gracia de la Santa Comunión que hemos recibido en esta solemne celebración, nos comprometemos a ser más fieles al carisma del vivir en la divina voluntad, siguiendo el ejemplo de la sierva de Dios Luisa Picarreta en la Iglesia, por la Iglesia y con toda la Iglesia. Nos comprometemos a intensificar la comunión de los grupos con los propios obispos, con la Iglesia local y con las parroquias en las que se encuentran trabajando. Nos comprometemos a participar con renovado ímpetu misionero a la obra evangelizadora de la Iglesia, cultivando vínculos de amistad, de colaboración con los demás organismos eclesiales de las propias diócesis. Nos comprometemos a adherir voluntariamente a las iniciativas que la Iglesia Universal y las iglesias locales ponen por obra para alcanzar las periferias existenciales, dando testimonio con las obras de la misericordia divina que experimentamos en nuestra propia vida. Aún otra más, nos comprometemos a reforzar los vínculos de unidad entre los varios grupos para hacer cada vez más visible la familia de la divina voluntad, difundida por todo el mundo en la extraordinaria variedad de experiencias, procurando dar testimonio de vida en las propias familias, en los propios grupos y comunidades parroquiales del don precioso del vivir en la divina voluntad. Nos comprometemos a perseverar en la formación espiritual, profundizando la vida y la doctrina de la sierva de Dios Luisa Picarreta a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia, bajo la guía y en obediencia a los propios obispos y sacerdotes, con la participación fervorosa y responsable de los sacramentos. Finalmente, nos comprometemos a invocar incesantemente con la oración y los actos en la divina voluntad el advenimiento definitivo del reino de Dios sobre la tierra, como Jesús nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Hasta aquí la cita al compromiso del convenio. Queridísimos, concluyo esta intervención mía volviéndoles a entregar a dos textos que son de gran importancia precisamente en referencia a nuestra comunión con la Iglesia. El primero es el comunicado número 4 de Monseñor Leonardo D'Ascenso, arzobispo de Trani Barletta Arcigna y titular de Nazaret, con fecha del 4 de marzo de 2020. En este texto es posible encontrar todo lo que la Iglesia, en la persona del obispo, nos pide hoy a cada uno de nosotros. Por esto, invito a todos que lo lean con mucha atención. El segundo texto que les entrego de nuevo a ustedes es la carta del 10 de agosto de 2024 de Monseñor Paolo Rizzi, postulador de la causa de beatificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. También este texto es importante porque describe con exactitud el camino que se ha recorrido y que nos queda por hacer.
Hagamos nuestro el deseo de Papa León XIV, que en la celebración eucarística por el inicio del ministerio petrino del obispo de Roma, el pasado 18 de mayo, nos comunicaba su anhelo de que la Iglesia se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Hagamos nuestro este llamado del Santo Padre y en la divina voluntad vivamos, obremos y oremos para que, tomo las palabras de Papa León, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, una iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra, que se deje interpelar por la historia y que se convierta en levadura de concordia para la humanidad. Fiat. Un caluroso saludo a todos y buena continuación de su compañía.